Entonces, hoy vamos a trabajar con lo último que nos quedaba por ver de vectores, que es el producto vectorial, ¿sí? Que es una operación que vamos a realizar entre vectores que están en R3, ¿sí? O sea, vectores en el espacio. Entonces, tenemos dos vectores U y B en R3 y vamos a definir el producto vectorial entre U y B de la siguiente manera. Primero, U y B los tenemos como con componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3, B1, B2, B3. Ahora, el producto vectorial o producto cruz, ¿sí? Lo vamos a calcular de esta forma. Vamos a calcular un pseudo determinante, ¿sí? Primero, fíjense que acá escribí como una especie de matriz de 3 filas por 3 columnas, donde en la primera fila lo que nos aparece son los versores canónicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los versores canónicos? No. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Son los que trabajamos la semana pasada. Yo les di la presentación de esos vectores. Déjenme ver si... Eso lo teníamos... Ya les muestro. Acá. Versores canónicos en R2 eran el 1, 0 y el 0, 1. Versores canónicos en R3 eran el I, que es el 1, 0, 0, el J, este de acá, sobre el eje I, que es el 0, 1, 0, y el K, que es el 0, 0, 1. ¿Sí? Eso es lo que tenemos entonces acá, ¿sí? Esos versores canónicos. Después, en la segunda fila tengo las componentes del vector U y en la tercera fila tengo las componentes del vector B. Ahora, este producto vectorial se va a calcular de esta forma. Vamos a hacer como un desarrollo de Laplace para calcular el determinante. O sea, esto lo que nos va a permitir es acordarnos siempre de cómo calcularlo. Pero lo vamos a hacer por la primera fila. Entonces, a ver si... Lo vamos a hacer por esta fila, ¿sí? El desarrollo. Entonces, ¿cómo era el desarrollo de Laplace para calcular el determinante? Si elegía esta primera fila, tachaba esta columna y esta fila, calculaba el determinante y multiplicaba por este numerito, ¿sí? Si acá había un número, acá es un versor, ¿sí? Entonces nos quedaba, si tachamos, nos queda U2 por B3 menos U3 por B sub 2, es todo eso multiplicado por el versor I, ¿sí? ¿No sería igual a I o igual al espacio donde está ahí? ¿Cómo? No sería igual al espacio donde está ahí. Eso daría el número que iría donde está ahí. Ahora vamos a ver cómo nos va a quedar, ¿sí? Ahora lo armamos. Pero en principio escribamos esto como si estuviésemos trabajando con una matriz numérica. Ahora, cuando yo venía a esta segunda componente, como estoy en el lugar 1, 2, tenía que poner un menos, ¿sí? Entonces es menos, y ahora elimino esta columna y esta primera fila, y tengo que calcular el determinante de esa matriz que me quedó. Es 1 por U sub 1 por B3 menos U3 por B1. 1 por B3 menos U3 por B1. Esto por el versor J, ¿sí? Y por último, como acá estoy en una posición par, me queda más. Y ahora elimino fila de columna y es 1 por B2 menos U2 por B1. 1 por B2 menos U2 por B1. Y eso multiplicado por el versor K. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, el resultado de no tiene que ser vector.
Va a dar un vector, sí. Y ahí no les estamos usando. Pero esto, a ver, esto es un número real multiplicado por un vector, menos número real multiplicado por otro vector, más número real multiplicado por otro vector, ¿sí? A ver, ahora si el versor i era el 1, 0, 0, cuando yo lo multiplique por este numerito, me va a quedar en la primera componente este numerito y en las demás un 0, ¿sí? Si recordamos que el versor i era el 1, 0, 0, cuando yo multiplique por este número, me queda en esta primera componente este número y en las demás un 0. Y cuando haga lo mismo con este numerito multiplicado por el versor j, ahora en la segunda componente me va a quedar esto. Y en las demás un 0. Cuando haga lo mismo con este numerito multiplicado por el versor k, en la tercera componente me quedan este número y en las demás un 0. ¿Sí? Cuando yo sume esos tres vectores, ¿cómo quedará escrito? En la primera componente, ¿qué va a haber? Este de acá. En la segunda, este de acá. Y en la tercera, este de acá. O sea que me quedará U2 por B3 menos U3 por B2. Eso en la primera componente. En la segunda, menos este número. Y en la tercera, este numerito de acá. ¿Sí? Entonces, el resultado de este producto vectorial nos da un vector precisamente. ¿Sí? Y va a ser un vector que va a ser ortogonal, o sea que va a ser perpendicular a estos dos vectores, tanto a U como a B. ¿Le falta un más? Este de acá Sí. no es necesario, porque la operación ya la hice. Lo único que no entendí, el menos en el segundo. Este menos, porque estoy calculando esta parte, ¿no? Entonces, estoy primera fila, segunda columna. ¿Te acordás que era un menos 1 a la suma de fila más columna? Entonces me quedaba menos 1 al cubo, que es menos 1. ¿Sí? A ver, déjenme un minuto. Sí, acá queda así como medio complicado, muchas letritas, pero en realidad uno después lo hace con un ejemplo y ya sale. Sí, no es la idea acordarse esta formulita, sino cómo calcularlo y nada más. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Estoy bien. Pregunto, si hubiera calculado el producto vectorial al revés, o sea, hubiera calculado B, producto vectorial U, ¿qué relación hubiera tenido con este vector que obtenía? No se daría vuelta perpendicular. No, perpendiculares no. No sé qué igual, pero con los signos al revés. Igual, pero con signo con... O sea, sería lo opuesto, no sería igual, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaría acá intercambiando la segunda fila con la tercera, ¿sí? Porque si pongo B vectorial U, en la segunda fila tendría que tener las componentes de B y en la tercera las componentes de U. Y en un determinante se intercambiaban las filas
¿Sí? Cambiaba el signo del determinante. ¿Está bien? Propiedad de determinante que vimos hace ya unas cuantas clases y que tienen que recordar para el parcial. ¿Sí? Bien, entonces si yo calculaba B vectorial U, era lo mismo que menos, o sea, el opuesto de U vectorial B. ¿Sí? Y esto que dice acá, que el resultado es un vector ortogonal tanto a U como a B, si yo lo escribiera con esta notación, a ver, me quedaría que el producto vectorial entre U y B, o sea, el vector que obtengo, si yo después lo multiplico escalarmente por el vector U, el resultado es... Si yo digo que este vector, el resultado del producto vectorial entre U y B va a ser perpendicular a U. El producto escalar entre esos dos vectores nos da 0. Y si hago al revés, o sea, si hago al revés, no, si lo calculo con el otro, también, ¿sí? Esos dos productos escalares me darían 0. ¿Por qué? Por esto mismo, porque el vector que obtengo al calcular el producto vectorial, esto que anoto acá, es un vector, ¿sí? Bueno, este vector es perpendicular tanto a U como a B, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Vamos a ver un ejemplo entonces. Nos piden hallar un vector que sea perpendicular tanto a U como a B. ¿Sí? Tenemos dos vectores en R3. Como vimos recién, un vector que es perpendicular simultáneamente a otros dos vectores es el vector que me resulta el producto vectorial entre esos dos. Entonces lo que tenemos que hacer es eso precisamente. U producto vectorial B. ¿Sí? Entonces, como hacemos U producto vectorial B, en la segunda fila anotamos las componentes del vector U. ¿Y JK qué tendría que ser? Los versores canónicos. El 1, 0, 0. Sí que influye. Ahí, ahora lo vamos a hacer y va a salir. Porque antes lo mencioné, lo conté, pero no lo escribí. Ahora lo van a ver. Entonces escribí las componentes del vector U en la segunda fila y en la tercera las componentes del vector B. Y calculo ese pseudo determinante. A ver. Si elimino primera fila y primera columna, dame un segundo. Si elimino primera fila y primera columna, tengo que calcular el determinante de esta matriz de 1, 0, menos 2, 4. O sea que me queda un 4. ¿Sí? Porque 1 por 4, 4, menos 0 por menos 2, 0. Entonces nos queda 4 por el versor I. Ahora. Sí, no retrasa. Ahora calculo. Por la segunda, estoy en la posición 1, 2. Entonces elimino segunda columna y primera fila. Tengo que calcular el determinante de 2, 0, 3, 4 y nos queda 8 con un menos, ¿no? Porque estoy en posición impar. Entonces me queda menos 8 por el versor J. Y en el último elimino primera fila, tercera columna. Calculo el determinante de esta matriz que me queda acá, que es menos 4, menos 3 es menos 7, menos 7 por el versor K. ¿Sí?
Ahora, miren una cosa. Esto es 4 por el versor I. Y el versor I les dije antes que era el 1, 0, 0. Menos 8 por el versor J. Y el versor J era el 0, 1, 0. Menos 7 por el versor K, que es el 0, 0, 1. ¿Sí? Bueno, entonces ahora hago producto de cada vector por el escalar correspondiente y después sumo. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, en el primer término me queda 4, 0, 0. Más menos 8, perdón. No, 0 menos 8. 0 menos 8, 0. Más 0, 0, menos 7. ¿Sí? Y ahora sí, sumo estos tres vectores. 4 más 0 es 4. 0 más menos 8 más 0 es menos 8. Y 0 más 0 menos 7. Menos 7. Y queda ese vector. ¿Sí? A ver, ustedes hagan como quieran. Si quieren, escriben con los versores acá. O si quieren, directamente escriben el vector. ¿Sí? Eso como quieran. Sabemos que el primero y el segundo y el tercero van a ser... De cada uno de los determinantes que van calculando. Sí. ¿Está bien? Ahora, calculen ustedes esto. Menos, perdón. 4 menos 8 menos 7, producto escalar con el 3 menos 2, 4. Siempre se suma ahí, ¿no? Se suman los tres vectores, sí. A ver, si hacemos este producto escalar, efectivamente, ¿qué va a pasar? 4 por 3 es 12, menos 8 por menos 2 es más 16, y menos 7 por 4 es menos 28. Y esto efectivamente nos dio 0. ¿Sí? Es la manera de verificar, ¿no? Claro. O sea, verificar que lo que hicieron está bien. Claro. Porque lo que le tiene que quedar es que el vector que obtienen tiene que ser perpendicular a cada uno de los vectores. Entonces, yo lo que hice acá fue calcular el producto escalar entre el producto vectorial entre U y B y el vector B. ¿Sí? Y ahora verifico también por las dudas con el vector U. El 2, 1, 0. Si hago este producto escalar es 4 por 2, 8. Menos 8 por 1 es menos 8. Y menos 7 por 0, 0. Efectivamente, también nos dio 0. ¿Sí? O sea que las cuentas que hicimos están bien. ¿Hasta acá estamos? Sí, es una nueva operación entre vectores que vamos a usar mucho cuando trabajemos con planos. ¿Sí? Próximamente. ¿Cómo? Próximamente, claro, después del parcial vamos a trabajar con planos. No. ¿Eso se hace nada más en la fila de arriba? ¿O después seguís abajo también? No, es hasta ahí, nada más. Sí, no se hace más. Y entonces, si ese vector que yo busco que sea simultáneamente perpendicular a U y a B, tiene que ser un versor. Primero, ¿qué es un versor? Un vector con norma 1, ¿sí? Y ese vector tenía la misma dirección que el vector original, ¿sí? Ahora, si yo quiero que este vector que encuentro, que es perpendicular a U y a B, sea un versor, ¿qué tendría que hacer? Divido por la norma, lo normalizo, ¿sí? Acuérdense que si uno multiplicaba un vector
por un escalar, ese escalar lo que hacía era modificarle la longitud y a veces también el sentido, ¿sí? Pero le mantenía la dirección. Y lo que habíamos dicho, para que nos quedara de norma 1, ¿sí? El resultado de esto era que ese escalar tenía que ser 1 sobre la norma del vector, ¿sí? Para que fuera versor, entonces nos tenía que quedar 1 sobre la norma del vector. Ahí. Yes. 1 sobre la norma del vector. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quiero un versor que sea perpendicular a estos dos, tomo el vector U producto vectorial B, lo divido por su norma y ese será mi versor. ¿Sí? Entonces, la norma de ese vector, ¿cómo queda? O sea, la norma del vector 4 menos 8 menos 7. Esto da 80, 129, raíz cuadrada de 129. O sea que el vector que estoy buscando, el versor, ¿sí? Sería el 4 menos 8 menos 7 dividido todo por raíz de 129, ¿sí? Habría que dividir cada componente por raíz de 129 y ahí obtengo el versor. Entonces siempre que nos piden versor directamente tenemos que hacer el vector, después hacer el transformarlo para que sea versor y voy a obtener ese resultado, ¿no? Sí. Igual hay un import, pues es import. Dame un segundo. Lo que pasa que en lugar, a ver si es esto lo que vos me decís, en lugar de hacer 1 sobre la norma del vector por el vector, dividí el vector por raíz de 129, por la norma. ¿Sí? Dividan cada componente por raíz cuadrada de 129, que es el resultado de la norma. vector sobre la norma del vector. Claro, sí. O sea, esto es lo mismo que tener el vector sobre su norma. ¿Está bien? Esto no es un lado así. Sí, está en la. ¿Dónde? Sí. 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 Claramente. ¿Está bien hasta acá? No, igual no lo voy a sacar, pero... Con esto entonces ya vimos todas las operaciones entre vectores. Y con vectores vamos a trabajar cuando trabajemos con rectas y planos, así que hay que saberlo.